Muchísimas bendiciones, remanente. Dios bendiga y guarde tu vida. Quiero hablarte de la palabra proceso. Y lo quiero hablar en el contexto de que a mis jóvenes, en su grupo de WhatsApp, llegó un post que alguien escribió donde decía: el mundo espiritual no reconoce palabras, verdadero. También decía: el mundo espiritual reconoce personas procesadas, falso. Luego decía: hay personas que hablan y hacen mucho ruido, verdadero. 3 enunciados. 2 enunciados que tenían una verdad y un enunciado que tenía una mentira. Eso enmarca toda esa enseñanza con el espíritu del error y del engaño. ¿Por qué? Porque en los procesos no es cierto que el diablo reconoce a las personas procesadas. Hermano, todos nosotros estamos siendo procesados, amados. Todos nosotros estamos viviendo situaciones muy duras, muy difíciles, situaciones de lágrimas, situaciones de quebrantamiento, situaciones que nos están perfeccionando. De hecho, la palabra dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, para que a Él sea la gloria. Son 4 estaciones que vamos a vivir, que van a producir cosas diferentes. Entonces todos nosotros estamos siendo procesados. ¿Cuál es el peligro de frase como esta? El peligro es que usted crea realmente que el diablo puede respetar a alguien procesado. El diablo no respeta a nadie que ha sido procesado. El diablo respeta el resultado del proceso en la vida de un creyente. El diablo respeta si usted en su proceso se acercó a Dios y se sometió a lo que Dios dijo. Solo esas 2 verdades que se encuentran en Santiago 4, del 7 al 8, son las que a usted le van a dar validación en el mundo espiritual. La gente habla de Cristo y a la gente le gusta citar que el cielo habló de Cristo y dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Déjeme explicarle algo. Cristo duró 30 años en silencio y cuando salió, el cielo dio testimonio de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque durante 30 años duró siendo obediente, duró siendo apegado a la palabra, duró sometido a Dios, no se impulsó él mismo, se impulsó después que Juan el Bautista salió, porque esa era la señal de Cristo. Cristo no podía salir antes que Juan, no porque estaba lleno de la palabra, no porque tenía el poder, no porque tenía todo, tenía que esperar su tiempo. Por eso el cielo a Cristo le dijo: tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, porque el detalle de ser hijo de Dios es que está tan confiado en lo que Dios dice que vive la obediencia a la palabra. Entonces el diablo no respeta gente que en el proceso no se somete a la palabra de Dios. El diablo no respeta gente porque hay muchas personas en este momento que han vivido duros procesos de rechazo, de abandono, de vituperio, de oprobio, y se han puesto la máscara del espíritu de víctima arriba. Y ay, que no lo soportaron. Mira, a veces no te soportan porque tú eres tan terco, tan duro, tienes un carácter tan fuerte que Dios necesita gente que te aplome y que te cambie ese carácter con el que el mismo pasado te hizo llegar a Cristo y que tú crees que lo vas a tomar como carta de triunfo en el evangelio. Nada del pasado realmente a nosotros nos sirve para mucho aquí, al menos que Cristo no lo transforme y nosotros le demos el contexto correcto para que cuando la gente lo escuche entienda la esencia de lo que queremos comunicar. Este post yo lo califico un post de engaño. ¿Por qué? Porque tiene 2 verdades que conectan a las personas. Y este tipo de post lo que hace es que la persona diga: wow, en mi proceso Dios, el diablo me va a respetar. No, no te respeta si tú no te acercas a Dios y lo obedeces. No, aunque te lo diga San Profeta. Hay mucha gente por ahí que está hablando desde el altar de las heridas. Sangran heridas. Sangran heridas, la disfrazan con los dones, pero siguen sangrando heridas. Y esta mañana yo veía un video de unos pastores. Me llamó mucho la atención el hecho de que un pastor estaba contando la historia de una oveja, cómo fue que el lobo pudo traer a una manada mayor. Y fue que el lobo tomó a una oveja, la cortó y el campo lleno de sangre atrajo a los lobos. Una de las cosas que más peligro ahora mismo hay es la cantidad de ovejas heridas, porque no saben muchas veces ser sanadas. O sea, las ovejas heridas son sanadas por la palabra del buen pastor. No son sanadas por testimonio de personas, no son sanadas por el fruto de una experiencia, son sanadas por la palabra del buen pastor. Entonces, cuando no se sanan, los lobos están alrededor y miran esa oveja como un señuelo. Entonces, este tipo de post es eso, un señuelo para que otros se den cuenta quiénes están heridos y quiénes no. Pero esto se da cuenta aquel que ha discernido, aquel que ha pasado realmente el sedazo de entender la palabra acorde al espíritu de la palabra. Entonces, si usted recibe post como esto, se lo leí para que usted sepa. ¿Y por qué lo hice? Porque
Hay muchas palabras que parecen bíblicas, pero que su esencia son de mucha confusión y de mucha división para el pueblo de Cristo. Y es necesario que en este momento aprendamos a defender y a cuidar lo que tiene que ser cuidado, que son las ovejitas del Señor. Y si usted escribe posts como esto, asegúrese que cuando usted esté escribiendo no esté derramando sangre a través de lo que escribe. Por eso muchas veces yo me paro, porque yo necesito que lo que yo escriba tenga que estar validado, no por la emoción del que lo va a leer, no por el dolor del que lo va a leer, sino por la aprobación de la palabra que Cristo escribió y que llama su palabra de verdad. Si un post mío no está validado por las Escrituras y cualquiera hace lo que yo estoy haciendo, yo se lo agradecería, porque me va a enseñar a caminar genuinamente en la verdad de Dios y no en el invento de un corazón herido que se quiere tapar con el manto de los frutos, pero que no puede ocultar que todavía está sangrando en el altar. Recuerda eso. Los procesos, todo lo pasamos. No dejes que los procesos te vistan de víctima. Sobre todo, entiende que el proceso es para ser llevado en obediencia y en sometimiento a Dios, no de otra manera. El diablo no va a respetar a nadie que no sepa someterse a la palabra que está escrita. A nadie. Por eso Cristo eso fue lo que usó como carta de triunfo. No que era hijo de Dios, sino la palabra que estaba escrita. Para algunos cuantos ungidos que creen que es suficiente ser ungido a la hora de estar enfrentando un proceso. No es suficiente con haber sido ungido. Es suficiente cuando la palabra de Dios para ti es más importante que la unción que tú tienes y te sometes a ella porque confías en ella. Bendiciones, remanente. Feliz día.